Buenas tardes, buenos días a quienes nos escuchan, quienes han seguido este podcast. Estamos nuevamente con un nuevo capítulo de Esto no es un paper, ¿no? Un programa elaborado por el equipo de comunicaciones de IESET Chile, el Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa. Y hoy estamos con un gran invitado cerrando este ciclo que ha sido estas conversaciones sobre educación, STEAM, educación, tecnología, educación. Y estamos con un gran invitado, Héctor Bugueño. Él es director del Departamento de Educación de la Universidad de La Serena, es profesor de Biología y Ciencia. Hizo su doctorado, postdoctorado, máster en la Universidad de Alcalá y ha trabajado en la investigación, desarrollo de propuestas tecnológicas y de asociar educación y tecnología. Así que esperamos tener una gran conversación contigo, Héctor. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Al contrario, gracias a ustedes por invitarnos. Lo hacemos con el mayor gusto. Sí, bueno. Hoy, mira, Héctor, lo que, tal como te decía anteriormente, ¿no es cierto?, antes de ingresar, un poco contarnos cómo ha sido tu trayectoria o lo que has hecho, contarnos cómo se desarrolla en la Universidad de La Serena, para quienes no sean del territorio nacional, ¿no es cierto?, de entender que La Serena es una ciudad que está al norte de Santiago y, es una ciudad que más bien tiene características como nuestro país, ¿no es cierto? Muy distinta a Sí. lo que es el sur de Chile. ¿Y cómo ha sido el desarrollo ahí en la universidad, lo que tú has hecho, en qué área se ha movido, digamos? Sí, encantado. Sí, pues efectivamente es una universidad pública que se sitúa en la región de Coquimbo, una universidad que tiene una herencia genética bastante variada, podríamos decir, desde la Escuela Normal de Preceptoras, ¿no es cierto? Que ya no solo es del siglo XX, sino que del siglo XIX, por decirlo, pero también de la Universidad de Chile, por cierto, de la Universidad Técnica del Estado, actualmente Universidad de Santiago, y también de la Escuela de Minas de Ignacio Domeyko, ¿ah? Por lo que tú ves, ¿no es cierto? Te das cuenta, un ADN bastante diverso el que reúne o se cataliza en lo que se llama Universidad de La Serena. ¿M? Ese un poco es el contexto, podríamos decir. Yendo, digamos, a la parte más complementaria de tu pregunta, en mi caso soy un profesor de biología y ciencia que básicamente, ¿no es cierto?, se ha dedicado gran parte de su vida, yo ya soy un hombre maduro, a más bien la enseñanza de la ciencia. ¿M? Y en ese sentido yo diría que en mi vida profesional y lo que hacemos acá en la universidad, asumir un poco aquello que hace mucho tiempo mencionó Jerome Brunner, ¿no? Que efectivamente el ser humano, el Homo sapiens sapiens, tiene asombrosamente una infancia muy prolongada, ¿ah? Y excepcionalmente prolongada al compararlo con el resto de los mamíferos. Pero simultáneamente esa infancia tan prolongada es una infancia extremadamente indefensa que requiere efectivamente de los adultos. Y así surge, ¿no es cierto?, la educación, la escuela, ¿no? También como una forma de proveerle un conjunto de recursos, de herramientas a esos niños y niñas, a esos adolescentes que lo requieren. ¿M? Ese pensamiento de Jerome Brunner, ¿no es cierto? Creo yo que es el que debemos asumir quienes trabajamos en educación, quienes investigamos en educación, porque podríamos, ¿no es cierto?, como un elemento definitorio, la, eh, el desarrollo tecnológico, científico, social de esas sociedades construidas por el ser humano ha sido solo posible por una infancia asombrosa y excepcionalmente prolongada del ser humano. Y eso ¿cómo o sea, cómo lo podemos contar a la gente que nos está escuchando, contar en las cosas más concretas que está haciendo, qué es lo que ha hecho, o qué es lo que, si está algún proyecto, alguna idea?
Sí, por Porque, supuesto, por porque supuesto. recordar que este podcast, la idea es un poco abrir un poco a otros públicos, más allá del mundo académico, Sí, y también personas que se quisieran interesar por lo que se está haciendo. Entonces, cabe la pregunta, sí, bueno, ¿cómo este profesor lleva toda esta idea a un proyecto que relaciona educación y tecnología, o lo que es llamado también STEM, ¿no es cierto? perfecto. Y contarnos así qué es lo que se está haciendo, así. Sí, muy bien. Yo creo que lo que estamos haciendo en alguna medida tiene un norte bastante, podríamos decir, nítido, que es contribuir a través de la investigación, a través de la formación en pre y posgrado, una ciudadanía alfabetizada científica y tecnológicamente. Yo creo que en eso estamos trabajando en proyectos ahora mismo. Estoy trabajando en un proyecto de modelo, de modelización, de cómo desarrollar las competencias científicas y tecnológicas en los nuevos profesores y profesoras que ingresan al sistema escolar. Eso yo creo que es un tema. ¿Qué significa la modelización? Sí, ¿de qué estamos Básicamente hablando? significa, yo diría, mira, explicarle en pocas palabras no es tan sencillo, pero el tema, ¿no es cierto?, es cómo enseñar ciencias en un mundo, ¿no es cierto?, de la complejidad que tenemos hoy día. Ok. Entonces, en general, la ciencia ya hace unos años ha estado en crisis, no solo en Chile, en diferentes partes del mundo, la enseñanza de la ciencia que había estado en una inercia, yo diría, por muchos años, de una ciencia más bien reproductiva, una ciencia más bien, ¿no es cierto?, de acumuladora de conocimiento y de transferencia de saberes hacia estudiantes, ¿no es cierto?, que fundamentalmente lo que hacían clásicamente era memorizar un conjunto de contenidos, digamos. ¿M? En ese sentido, creo que en los últimos 20 años ha habido una verdadera revolución en términos de investigación didáctica de dónde debemos poner los focos. Y yo creo que la modelización, especialmente yo diría que parte un poco en la indagación científica, que la indagación científica básicamente era situar a niños y niñas en posición de actuar, de pensar, de funcionar como habitualmente lo hacen los científicos, ¿no es cierto? Pero sabemos que esos niños y niñas no son científicos, eventualmente podrían serlo. Pero básicamente nosotros se trataba cómo desarrollar en ellos un conjunto de habilidades de pensamiento científico, un conjunto también de mecanismos para mejorar el razonamiento científico, un pensamiento también innovador, un pensamiento más bien creativo. ¿M? Y algo muy importante dentro de lo que es la alfabetización científica y tecnológica, la argumentación científica. Y en ese Mm. sentido, planteamos, ¿no es cierto?, estamos trabajando fuertemente en un modelo que un poco modifique, que cambie la perspectiva de cómo enseñar ciencia. Tú mencionaste STEM, y bueno, ahí te cuento que yo creo que el elemento más innovador que estamos planteando es una mirada más bien transdisciplinaria de la enseñanza de la ciencia. Y ahí entra STEM, porque STEM básicamente, claro, es básicamente ciencia, tecnología, ingeniería, ¿no es cierto? Artes, eventualmente matemáticas, por cierto. Pero, eh, pero cómo efectivamente somos capaces de avanzar desde las disciplinas, con las disciplinas y más allá de las disciplinas, ¿no? Eso es bastante innovador, pero no es ajeno a la naturaleza de cómo aprenden los niños. Y también cómo se expresan los adultos. Cuando un adulto elabora una opinión, una argumentación, ¿no? Rara vez lo hace desde la pura disciplina, normalmente lo hace de manera transdisciplinaria. Los niños funcionan, actúan habitualmente de manera transdisciplinaria. Por eso aquellos proyectos que son al menos interdisciplinarios y idealmente transdisciplinarios tienen mayor éxito, ¿m? Porque son más consustancial a la propia naturaleza de los estudiantes. Oye, Héctor, y esta forma, o sea, estoy pensando cómo se resuelve el problema de la formación transdisciplinaria en un mundo que ha crecido en la modernidad en base a disciplina. O sea, tenemos un currículum, por ejemplo, de formación docente, que es el área que yo investigo, digamos,
en formación inicial o continua, pero especialmente la formación inicial está centrada en jóvenes, ¿no? En Mm, disciplinas que no conversan entre sí, en que cada absoluto. uno, cada uno dice, bueno, esta es mi parcela, esa es la tuya, yo no me meto en lo tuyo. O sea, Ujú. ¿y cómo se resuelve eso? Porque tenemos un currículum muy dividido en donde estoy pensando cuál es el espacio para la transdisciplinariedad. ¿Cómo lo ves tú Sí. en base? Porque claro, por ejemplo, ahora tenemos el aprendizaje basado en proyectos, que es Ujú. un espacio como de transdisciplinariedad. Eh, Sí. y yo veo con fuerza que eso se Ujú. intenta poner en la escuela, pero no sé qué pasa en la formación docente, por ejemplo. O sea, ¿cómo formamos docentes transdisciplinarios? Esa sería como la pregunta, digamos. Sí. ¿Qué piensas tú de eso? No te estoy diciendo que nos des la respuesta de algo tan complejo en pocos Sí. minutos, digamos, porque sería ponerte en una, pero sí, ¿cuáles son las ideas? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿O en el Sí, por equipo? supuesto. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se ¿Cómo visualiza? se ve? Sí, eso es muy interesante porque brevemente decirte que ya en el año 1930 Ortega y Gasset había visto este problema donde decía, mira, antes las personas se clasificaban en dos grupos, los sabios y los ignorantes, ¿no? 1930. Dice, ahora por ejemplo están aquellos que son especialistas en algo. La pregunta es, ¿cómo clasifica a los especialistas? Ignorantes no son porque se manejan muy bien en temas muy específicos, pero eso no los hace sabios, porque desconocen, digamos, una forma más global, más holística, no tienen un pensamiento sistémico y complejo necesariamente. ¿Te fijas? Pero bueno, Ortega se decía que igual pasaban por sabios, siendo especialistas, hiperespecializados en realidad. ¿M? Como tú lo dices, yo creo que es un tema tremendamente complejo. Yo no tengo todas las respuestas, pero una mirada yo miraría, revisaría esto primero desde la epistemología de la ciencia. ¿M? Piensa tú que si yo quiero enseñar, por ejemplo, fotosíntesis, una gran innovación, ¿no es cierto?, de la evolución, ¿ah?, de la biología, pero fíjate que la fotosíntesis no es posible comprenderla, interpretarla adecuadamente, si no lo haces también desde la física, desde lo que es la energía. Tampoco no puedes dejar de incorporar la propia química porque tiene que ver con enlaces covalentes, contracción de moléculas inorgánicas, orgánicas especialmente. Y bueno, y eso tiene que ver también con aspectos antropológicos, sociológicos, etcétera. Es decir, es que es inevitable, digamos, si tú quieres tener una mirada o desarrollar un pensamiento más, diríamos, sistémico y complejo, la mirada más inter o transdisciplinaria. ¿M? Yo creo que yo lo veo más bien como un tremendo desafío y retos que también, pero que efectivamente, qué duda cabe, no tengo todas las respuestas. Lo que sí puedo decir es que si nosotros nos quedamos en los nudos epistemológicos, ontológicos y metodológicos, vamos a seguir, digamos, en una mirada muy parcial y muy disciplinar. Claro, ahora esa forma, esa transformación epistemológica, del fondo de cómo entendemos o cómo nos acercamos al conocimiento, ¿eh? Es una transformación radical, digamos, de lo que es la formación. Y, y yo creo que es un intento, tal vez se han hecho intentos en la formación del profesorado, de Ujú. ir más allá de la disciplina, salir de la disciplina, el trabajo conjunto. Sin embargo, esos elementos como que fallan, digamos. O sea, lo mismo en la escuela. O sea, la escuela hoy día, tú puedes intentar eh, instalar o desarrollar, ¿no es cierto?, acompañar procesos de miradas transdisciplinarias que transformen epistemológicamente la mirada, ¿no es cierto?, docente, pero tiene un sistema curricular, un sistema de organización curricular que está sostenido fundamentalmente por las evaluaciones, pero además por otros dispositivos como por ejemplo los textos escolares, como por ejemplo ciertas políticas específicas. Entonces,
¿cómo, cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos revertir? Porque yo lo que estoy entendiendo que hoy día, o sea, necesitamos para un acercamiento a la resolución de ciertos problemas o del avance de ciertas situaciones, necesitamos una mirada transdisciplinaria. Pero ¿cómo lo hacemos en el contexto que tenemos, en la escuela que tenemos, la universidad que tenemos? ¿Cuáles son los espacios de posibilidades que podemos abrir para esa transformación? ¿Cómo lo ves tú? Sí, Desde la mirada, desde la mirada positiva, digamos, de la mirada sí. de transformación, porque si nos vamos por la mirada negativa, mejor cerramos todo esto y nos vamos para casa. Tal cual, tal cual. Justamente ahí está el tema de alfabetización científica y tecnológica. Yo creo que se trata de construir ciudadanos efectivamente que no sean solamente consumidores de políticas públicas a las cuales tú haces tangencialmente referencia, sino que también qué nivel de incidencia tienen, digamos, en el propio diseño, creación de políticas públicas. Fíjate tú que un dato curioso para ver que esto sí es posible. Imagínate que cuando uno piensa en las pruebas estandarizadas como la prueba PISA, TIMSS, fíjate que siempre está en los primeros 5 lugares de mayor calidad de educación, Finlandia, ¿no es cierto? Entonces, cierto, es un país básicamente bastante exótico para nosotros, pero no tanto. Hace pocos meses estuve conversando con una profesora justamente de Helsinki y bueno, y me decía, claro, ellos, por ejemplo, fueron gradualmente eliminando las asignaturas. Y básicamente, ¿no es cierto?, están abordando no es que eliminen las disciplinas, ojo, ¿ah? Porque la transdisciplinaria habla de desde las disciplinas, a través de la disciplina y más allá de las disciplinas. Entonces, en ese sentido, es curioso, pero que cuando un país, por ejemplo, le está yendo fantástico en educación, muestra los mejores resultados, es como cuando un equipo, ¿no es cierto?, de fútbol va ganando. Si el equipo va ganando, ¿no es cierto?, claramente, la pregunta es, ¿mantienes, digamos, a los jugadores o haces cambios, ¿no? Y yo diría que los que son más sensatos hacen cambios. Y los países como Finlandia, que le va tan bien, ¿no es cierto?, en un modelo de asignatura, dicen, mira, voy a cambiar. ¿Mm? Y ese voy a cambiar tiene que ver con el tema de innovación también, innovación educativa. Entonces, creo yo que ellos han dado muestra, como otros países también que tienen, digamos, que si hacemos una pequeña investigación comparada, vemos que efectivamente, ¿no es cierto?, hay suficientes argumentos. Por otro lado, la propia investigación en didáctica de la ciencia, tú hablabas de STEM, aprendizaje basado en problema, aprendizaje basado en proyecto, pero fíjate que son los más atractivos y más exitosos en términos de calidad de los aprendizajes hoy día en nuestro propio sistema escolar. Y algo de investigación existe. Es decir, ¿qué nos está diciendo eso? Que efectivamente tenemos que pasar desde una mirada de un currículo que es fundamentalmente multidisciplinario, ¿cierto? De hecho, en las propias universidades los currículos son multidisciplinarios. Y en la multidisciplinaridad, digamos, hay muchas disciplinas, ¿no es cierto?, que finalmente convergen, por ejemplo, en el caso de la educación superior, en un perfil de egreso. Pero básicamente, ¿cuándo han tenido la oportunidad de hacer transferencias entre disciplinas? Entonces, decimos, por ejemplo, la comprensión lectora no es buena, en Chile los indicadores son bajos, ¿no? Pero ¿cómo lo resolvemos en el sistema escolar? ¿Con más horas de lenguaje? No ocurrió, eso no ocurrió. Ha pasado ya estuvimos ahí. Y cuando estuvimos ahí nos dimos cuenta que mayor número de horas no mejora la comprensión lectora, porque es necesario de una mirada mucho más sistémica y más compleja, más también transversal. ¿Ah? Y yo creo que ahí hay que empezar a buscar evidencia. Y es cierto, toda innovación educativa tiene muchos elementos de resistencia, muchísimo. Y O no sea, solamente en la gente mayor. claro, lo que estoy entendiendo es que necesitamos pasar de una mirada multidisciplinaria a una mirada interdisciplinaria o transdisciplinaria, digamos. Eso es como, Absolutamente, claro. absolutamente. La Y mirada, perdón, Erich, un solo sí, detalle. Ese enfoque multidisciplinario solo nutre a las disciplinas en forma aislada, aislada. separada. No hay, digamos, transferencia de saberes entre las disciplinas, a menos que sea por una cosa voluntariosa, no sistémica. Y ese,
una cosa que estoy pensando ahora, no sé, como pregunta, esta no es mi área, pero yo trabajo más el tema de formación, como te decía. Ujú. Pero una cosa que estoy preguntando, también es como poco eficiente, digamos, eh, en este mundo que a veces se preocupa tanto por la eficiencia, la eficacia, digamos, como desde una lógica productiva. Y es muy eficiente, muy eficaz, porque cuando dividimos en disciplinas, finalmente lo que necesitamos más especialistas, necesitamos llenar y necesitamos más horas y no nos Sí, caben en el currículum. Entonces decimos, bueno, necesitamos química, pero es que también necesitamos física, es que también necesitamos biología, es que también necesitamos, y finalmente al haber más conocimiento, necesitamos más disciplinas y si fuese por esa vía de pensamiento, tendríamos que ujú, tener carreras universitarias de 8 años y tendríamos que estudiar, no sé, 20 años en la escuela, digamos, porque para completar todas las disciplinas que supuestamente necesitamos. Entonces, lo hace poco eficiente. La pregunta es, ¿cómo, cómo podemos avanzar? ¿Cómo piensas tú? Si sí, pensáramos en una, claro. en una utopía, pensáramos en una Una visión de utopía, sí. futuro. Yo creo que de partida diría, mira, nosotros eh, en alguna medida siempre estamos apurados por el dios Cronos, ¿no? Esa mirada más bien lineal del tiempo, ¿no? Y siempre nos apura Cronos y en algún momento nos va a pillar, ¿no es cierto? Inevitablemente. ¿M? Entonces, pensaría más bien en una mirada, en un enfoque más del dios Kairos, el tiempo oportuno, ¿no? Y a veces ciertos aprendizajes requieren cierta catalización, cierta madurez. Yo creo que una mirada transdisciplinaria en ningún caso es ineficiente. Yo creo que al contrario, digamos, porque en alguna medida, cuando tú abordas fenómenos más bien sistémicos, tú movilizas, ¿ya? Un No, 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 conjunto de... justamente yo estoy diciendo justamente lo que tú señalas, que una mirada Sí, multidisciplinaria, o sea, basada solo en las disciplinas, es ineficiente, digamos, o sea, exactamente, exactamente. En cambio, esta mirada que te estoy planteando, básicamente, ¿no es cierto?, requiere de distintas disciplinas para claro. poder resolverlo. Requiere de distintas habilidades de pensamiento. Fíjate, por ejemplo, un joven que está en un debate, dos jóvenes en un debate, ¿no es cierto?, que están haciendo argumentación científica, ¿no? Fíjate que para poder construir, digamos, esa argumentación científica sobre un problema en particular, por ejemplo, tienen que movilizar saberes de distintas disciplinas, digamos, y catalizarlos de esta manera. Por lo tanto, frente a un aprendizaje basado en proyectos, yo requiero necesariamente saberes de distintas disciplinas. ¿De acuerdo? Que se catalizan a través de estas respuestas, qué sé yo, a través de la argumentación científica, porque para que haya argumentación científica tuvo que haber habilidades de pensamiento, Claro. razonamiento crítico, pensamiento innovador, pensamiento analítico, es decir, conocimiento y construcción contextual. ¿Para qué? Para que haya, ¿no es cierto?, argumentación científica. ¿Te fijas? ¿Te Claro. fijas? Pero todas esas distintas habilidades surgen de distintas disciplinas. Entonces, en ese sentido, yo creo que al contrario, digamos, o sea, yo creo que definitivamente, bueno, de acuerdo a lo que tú decías, Ilis, yo creo que efectivamente la transdisciplinaridad, la interdisciplinaridad, por la propia naturaleza, digamos, de sus saberes, creo que lo hace mucho más eficiente en términos de aprendizaje, pero también aprendizaje profundo, cosa que habitualmente en este sistema que tenemos nosotros, el aprendizaje más bien, fíjate que es de carácter superficial. ¿M? Porque cuando empiezan a dialogar las disciplinas, ¿no es cierto?, y transferirse saberes, ¿ah? En ese caso el aprendizaje es más profundo, de mejor Sí. calidad. Sí, ¿no? Y estoy pensando también en cómo se hace también más simple. O sea, a veces una de las cosas que estaba pensando, los saberes ancestrales, por ejemplo, que son más sencillos, más simples, quizás también sería interesante poder tomar ese aspecto y mirar el desarrollo tecnológico con esa perspectiva
de poder avanzar en lo simple, o sea, las soluciones, por ejemplo, los problemas, no sé, un aprendizaje basado en proyectos, un aprendizaje basado en problemas, o como dijo algo, o sea, como pienso, un aprendizaje basado en soluciones, eh, Sí, sería, eh, eh, sería como pensar, o sea, cómo toda esta disciplina, cómo una mirada transdisciplinaria va a lo más simple, ¿no? Lo, hacia lo sencillo, hacia cómo avanzar en tecnología, sin duda, nos ayuda, pero pero que esa tecnología nos permita simplificar la vida y no complicarla, digamos. absolutamente, absolutamente. Mientras te escucho, no puedo evitar evocar un poco lo que planteó y que pasó muy inadvertido uno de los pocos sismólogos que hay en Chile, que planteaba efectivamente una interpretación del 27F. ¿Lo recuerdas? No, 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 no. Que básicamente plantea lo siguiente, que en realidad este gran terremoto, como son los terremotos, suelen ser una antena que ocupa 300, 400, 500 kilómetros, ¿no es cierto? Y normalmente el fenómeno más extremo ocurre justamente en los extremos. ¿M? Entonces, para ese 27F, la generación de unas olas extraordinariamente grandes, altas, ¿no es cierto?, que afectó especialmente los extremos que son Constitución por el norte, Tirúa por el sur. Estamos hablando ¿qué? De 400 kilómetros más o menos entre esas dos ciudades, ¿no? O esos dos Bueno, sectores, digamos. ¿M? sí. Mucho. Y sabes usted que un fenómeno que es re interesante. Eh, Ninguna persona, ningún muerto en el sector sur de Tirúa, al límite de la Araucanía. Todas las personas murieron, digamos, en el extremo norte, lamentablemente, de ese fenómeno sísmico. ¿Por qué? Fíjate tú. Tú lo mencionaste, conocimiento ancestral, el etnoconocimiento. ¿M? El tren tren kai kai bilú, cuando es un conocimiento que parece simple, pero en realidad es complejo. Porque básicamente, ¿no es cierto?, la población, especialmente mapuche de esa zona, aprendió y este etnoconocimiento que ya lo incorpora la UNESCO en educación en ciencia, ¿ya? El etnoconocimiento. Que cuando el terremoto, tú estás de pie y no puedes mantenerte de pie, es el momento oportuno de arrancar, huir a los cerros. ¿Te fijas? Eso salvó la vida de mucha gente. Es decir, la ciencia también salva vidas, qué duda cabe. Porque la ciencia tiene que ver, cuando hablamos de alfabetización Sin científica y duda. tecnológica, tenemos que ver también de ciencia para la calidad de vida. Pero ¿cómo enseñamos ciencia? Ese es el dilema que hemos estado conversando el día de hoy. Exacto. Oye, Héctor, sin duda que ha sido una conversación muy, muy interesante y ya un poco para ir cerrando, ¿cómo ves tú, así pensando, soñando, como proyectándose, cómo ves tú que puede ser la formación del profesorado en los próximos 10, 15 años en esta área, específicamente en el área de la tecnología, el área de la ciencia y la tecnología, bajo una mirada? ¿Cómo soñarías tú que fuese? Sí, sabes que recuerdo, por ejemplo, a propósito de la ciencia y la tecnología, a un destacado historiador y tecnólogo. Harari es el nombre, el apellido. Escribió recientemente un libro que se llama Nexus. Y en ese libro dice, mira, dice, refiriéndose a la inteligencia artificial, hemos convocado algo así como una inteligencia alienígena que nos promete dones, que nos promete resolver muchas cosas, pero que no sabemos si va a transformar o destruir los cimientos de nuestra civilización humana. ¿Por qué? Y ahí voy, digamos, a cómo espero que sea la formación en ciencia. Especialmente en un área en donde profesores, profesoras somos muy permeables a a la novedad, a lo novedoso, ¿ah? Y no siempre somos lo suficientemente
críticos, reflexivos respecto de lo que es la ciencia y la tecnología particularmente. Y en ese sentido yo espero, deseo, sueño en realidad que podamos ser capaces de diseñar modelos formativos, ¿no es cierto?, que sean innovadores en ese sentido. Y termino básicamente con la idea que di al comienzo de esta prolongada infancia en el Homo sapiens. ¿Ah? Probablemente tú recuerdas esta frase, este pensamiento de la gran Hannah Arendt, ¿no? Que dice, la educación es el punto en donde decidimos cuánto podemos acoger, colaborar, ayudar, enriquecer a niños y niñas, ¿no es cierto? O estamos dispuestos a dejarlos así simplemente. ¿M? Y ahí es un tema importante porque hay varias cosas transversales que tienen que ver con esto y que definitivamente, ¿no es cierto?, son las nuevas cohortes de profesores y profesoras deben tomarlo en cuenta. ¿Ah? Eso, la educación es el punto en donde decidimos, ¿no es cierto?, cuánto, con qué nivel de respeto, de responsabilidad nos vamos a dedicar a esos niños, especialmente cuando, por ejemplo, hemos visto que el incremento brutal de suicidios, producto, ¿no es cierto?, de niños que en el bolsillo andan con el celular y con toda la web disponible, ¿no? Sin ningún control, porque ya han perdido a veces también la imagen del adulto. Y el adulto somos los profesores y las profesoras también. Sí. Oye, bueno, Héctor, muchas gracias. Hemos estado con Héctor Bugueño, director del Departamento de Educación de la Universidad de La Serena. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, Héctor. Espero que nos podamos encontrar más adelante en otra conversación tan interesante, ¿eh? Con el mayor gusto, un abrazo a todos, a todas. Sí, sí, y agradecer a quienes nos escuchan semanalmente, ¿no es cierto? Este podcast, esto no es un paper, un podcast realizado por el equipo de comunicaciones del Instituto Interuniversitario de Investigación y Educación, IESET Chile. Así que los invitamos, las invitamos, les invitamos a que continúen escuchando los próximos ciclos que vienen posteriormente. Así que muchas gracias.